Sobre reforma previsional. Sí, precisamente un tema que se habló mucho en Santa Fe Capital, se habló bastante poco en Rosario, y la intención de hoy es un poco revisar, más allá de los eslogan políticos, la reforma es mala, en concreto qué es lo malo de la reforma, y también si hay algo bueno que rescatar, porque me parece que se mezclaron mucho las palabras que es regresiva con que es progresiva. Y bueno, hay que también un poco pasar el tamiz ahí sobre de qué se trata cada uno de estos argumentos y a quiénes impacta. Como anticipamos anteriormente, esta reforma previsional va a marcar de manera indeleble la matriz del gobierno de Maximiliano Puyaro, porque es un cambio legislativo que impacta en 300.000 trabajadores y trabajadoras. Acá incluimos tanto los activos como los jubilados, y sin dudas va a ser considerado un legado de la administración de Puyaro, que va a dejar una huella imborrable en la memoria colectiva de a quienes afecta. Cuando se hable de Maximiliano Puyaro, con el correr de los años se va a acordar la población de esta reforma. Es una ley que no tuvo nada que ver su momento de sanción con lo que fue, por ejemplo, la declaración de la emergencia en seguridad pública del servicio penitenciario de 2023, que se dio en un contexto donde tuvo prácticamente apoyo unánime de ambas cámaras, pero lo que fue la reforma previsional fue completamente distinta. Distintos bloques de la oposición denunciaron que la sesión estuvo plagada de irregularidades, lo estábamos hablando anteriormente con Roque. Entre lo que se destaca la decisión de la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, el día jueves, donde apuró la votación. Lo que hizo es votar primero y que se argumente después, algo un poco raro que no contaba con las mayorías. Y después también del bloque Somos Vida expresaron que van a recurrir a la justicia, van a intentar declarar esta sesión nula. Esto dijeron que lo iban a hacer entre lunes por el día de ayer y entre martes por el día de hoy. Hay que ver si avanzan con este pedido de anulación de la sesión de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma. Yo creo que no tiene mucho asidero que esto avance, probablemente pueda impugnarse por otras vías judiciales, en definitiva alguno de los articulados. Pero bueno, en concreto la reforma previsional contó con el apoyo de las fuerzas políticas provinciales, que en algunas instancias acompañan al gobierno nacional y que incluso votaron con el gobierno nacional lo que fue en contra del aumento de las jubilaciones, específicamente las mínimas. Estoy hablando de los bloques de la UCR y el PRO, la UCR algunos díscolos, del PRO obviamente mucho más comprometidos con esta política de ajuste. Y lo que quedó bastante incómodo fue el socialismo, porque quedó ciertamente en una posición difícil de explicar. Por un lado, es un partido que siempre hizo eco de la bandera del 82% móvil en las jubilaciones, política social iniciada por Obey y continuada con Wiener. No es que la inició Wiener, esto por ahí no es algo que se sepa, pero lo inició Obey y lo continuó Wiener. Y hace apenas algunos días, sus diputados nacionales, Paulón y Fein, rechazaron el decreto del presidente Milei que pretendía el aumento del 8% de las jubilaciones nacionales, incluso acusándolo de indiferente hacia las y los jubilados, que en este caso la provincia de Santa Fe, quienes impactan este sistema previsional nacional, son 467.000 personas, es decir, un montón, que son beneficiarios del sistema previsional argentino, pero residen en Santa Fe. Pero bueno, el Partido Socialista aplicó perfectamente el refrán de que nadie es profeta en su propia tierra, porque a diferencia por ahí lo que hizo el PRO y la UCR a nivel nacional, eligió tomar distancia de lo que es el ajuste previsional a nivel nacional, pero a nivel provincial dio las herramientas para que el gobernador Puyaro pudiera aplicar un ajuste sobre las jubilaciones de la provincia, que se alinea de manera muy contundente con lo que es el Pacto de Mayo. Recordemos que este Pacto de Mayo, que fue firmado por el gobernador Puyaro con el gobierno nacional, pretendía, ¿no?, que las provincias hagan reformas para sostener el sistema previsional, así le dicen, sostenibilidad del sistema previsional significa ajuste, por lo cual en algún sentido está alineado con las dinámicas que está pidiendo el gobierno nacional y lo que está implementando. Pero bueno, más allá de las hostilidades, las tensiones entre los distintos poderes políticos de Santa Fe, entre lo que se incluye la tensión entre el ejecutivo y el judicial, el desigual tratamiento que realiza el sistema de seguridad social entre las distintas categorías de trabajadores, digamos formales e informales, el reclamo sectorial de que la caja no se toca, yo no me siento tan representada por eso quizás, la represión de la policía contra los sindicatos en la puerta de la legislatura, y las eventuales disputas judiciales que se vienen. Lo cierto es que hoy Santa Fe tiene una nueva ley que impacta en la vida de 210.000 trabajadores activos y 101.000 jubilados, es decir, estamos hablando de más de 300.000 personas. En primer lugar, una aclaración: Santa Fe no escapa a uno de los principales problemas globales. Esto tiene que ver con el hecho de que más de la mitad de la población mundial hoy por hoy está excluida de todo tipo de protección de seguridad social. No es el caso de Santa Fe este número, pero sí es cierto que existe una enorme presión sobre lo que es la caja,
más cuando el gobierno nacional promueve una política de asfixia presupuestaria sobre las provincias, como lo hace con Santa Fe y Buenos Aires, y deja en una situación de desprotección a millones de beneficiarios de su sistema previsional nacional mediante ajustes permanentes en sus haberes. Por lo que sí, existe una presión sobre la caja, el contexto global no propicia políticas sociales, más allá de las recomendaciones que existan dentro de los distintos organismos internacionales y lo propio que regula nuestra Constitución Nacional. Lo cierto es que las cajas se vienen tocando hace mucho y en definitiva en Santa Fe lo que hay que pensar es quiénes son las personas que sostienen el sistema de jubilaciones de Santa Fe. Si yo les digo cuál les parece que es el sector que más sostiene el sistema de cajas hoy que son activos, ¿cuál es el nombre que aparece naturalmente? ¿Cuál es el sector? Los docentes. Exacto, que expresan un 38.8% del sostenimiento de activos de la caja, seguido por la administración, que expresa un 22%, es decir, todo lo que es el servicio de atención pública, y un 16% de la policía, y un 2,8% del Poder Judicial, que está sobre representado en demandas, porque es una proporción muy chiquita, claro, pero bueno, tiene muchos ingresos, entonces también tiene mucho poder de lobby, por eso, a diferencia de lo que pasó con otros sectores, el gobernador se encargó personalmente de atender las cabezas políticas de ese Poder Judicial y coordinar cómo iban a darse todos los procesos de jubilaciones de los que querían aprovechar la ley anterior. Pero bueno, la policía de Santa Fe se jubila cerca de los 50 años, los docentes cerca de los 60 años, y en concordancia con la tendencia global ha crecido la expectativa de vida considerablemente en la población general. El promedio de edad de fallecimiento de los hombres en Santa Fe está por debajo de los 80 y las mujeres por encima de los 80. En este aspecto, esa es una de las motivaciones también por las cuales se empuja una reforma, porque hay una longevidad mayor. Entonces, lo que dice el gobierno es, ¿por qué se reforma? Bueno, dice porque hay déficit. Básicamente es la razón por la que se reforma. Lo cierto es que todas las cajas de jubilaciones dan déficit, pero bueno, hay otras formas también de resolver ese déficit. Hoy por hoy ese déficit es de 129.000 millones de pesos y el gobierno sostiene que hace décadas que es deficitaria. Lo cierto es que ese déficit comienza en el 2015. Les propongo que escuchemos a Pablo Oliver, que explica por qué se da el déficit y bueno, nos va a esclarecer bastante. El déficit de la caja comenzó en el año 2015 por dos cuestiones fundamentales: la caída de los salarios, la caída de las recaudaciones, obviamente eso está ligado con la actividad económica, y la aparición de contratos basuras y la suma fija no remunerativa en el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Quieran o no quieran reconocerlo, esa no inclusión en los aportes del 14,5% que hace cada uno de los trabajadores significa lisa y llanamente el desfinanciamiento de la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Ahí pasaba Pablo Oliver, que tiene mucha similitud, esto es lo loco de los momentos políticos que vivimos, con lo que plantea Emiliano Peralta, que es del bloque de Somos Vida, que lidera Amalia Granata. ¿Qué es lo que dice Peralta? Habla de que hay déficit y también coincide con Oliver en que tiene que ver bastante responsabilidad del Estado en cómo computa los ingresos para que se dé este déficit. Escuchemos lo que dice Peralta. Todo esto son extractos de la sesión del día jueves que sanciona la ley. Seguimos insistiendo con que el cálculo se va a hacer sobre los rubros no remunerativos. Miren, yo les quiero decir que si no vamos a discutir un gran problema, que es cómo el Estado negrea a los trabajadores pagándole rubros no remunerativos, nunca vamos a solucionar el tema de la caja. Nadie habló de que el Estado está negreando a los trabajadores, los está precarizando. Y puede que ustedes piensen que los rubros no remunerativos no son tantos. Pregúntenle a los policías las horas adicionales que hacen, exponiéndose con su vida, con su cuerpo, con su físico al delito para cuidarnos a todos nosotros, y nosotros no le vamos a pagar rubros remunerativos por esas horas adicionales. Lean el fallo Sánchez Guerra, 1988, Corte Suprema de Justicia de la Provincia, claramente dice no le podemos hacer pagar el plato al trabajador cuando el Estado lo está negreando, que el Estado se haga cargo de eso.
Bueno, hay puntos en común entre Oliver y Peralta, que ideológicamente están bastante alejados. Lo cierto es que plantearon discursos bastante similares y intentan decir cuándo empieza el déficit, que arranca con el gobierno de Mauricio Macri, con ese brutal ajuste que empieza, con la caída brutal de los ingresos, que obviamente impacta en la recaudación del Estado. Entonces, el déficit se da también porque el Estado deja de recaudar. Ahora, sobre el final vamos a hablar sobre algunos posibles caminos. Pero yo, para no irme tanto hacia las cuestiones más discursivas, me gustaría dejar como algunos puntos en claro sobre qué es lo que se reforma. En primer lugar, lo que se hace es declarar la séptima emergencia pública en materia legislativa, en este caso en la previsional. Es decir, es la séptima ley que saca Puyaro bajo un argumento de necesidad de reforma. ¿Qué es lo que hace una emergencia? Bueno, le otorga mayores facultades al Ejecutivo por sobre el Legislativo, es decir, se eleva el Poder Ejecutivo por sobre el Legislativo. Y acá lo que se dice es que no había una necesidad de una emergencia, como quizás pasaba en seguridad. No hay un apuro. Incluso el ex ministro de Economía, Walter Agosto, que no quiso hablar en el debate, esto es bastante raro porque era el que tenía los números, pero no quiso hablar, expresó en la prensa que los fondos previsionales para el 2024 estaban contemplados en el presupuesto del año anterior, por lo que no había una emergencia con la necesidad de reformarla ya, y no había necesidad de declarar la emergencia. Y asimismo el propio gobierno provincial se jacta de tener superávit, entonces no se entiende cuál es el gran déficit que existe si está teniendo superávit y está haciendo bandera de su gestión el superávit, por lo cual una falacia la emergencia. El segundo, en un contexto donde desde noviembre hasta la fecha todos los salarios y las jubilaciones están perdiendo brutalmente contra la inflación, se aplica, esto es increíble, un descuento directo a los jubilados actuales y a los que accedan a un futuro que se llama aporte solidario. Este yo creo que va a ser el principal punto de judicialización, porque más que un aporte solidario parece una confiscación, un avance sobre la propiedad privada, corta. O sea, incluso afecta al artículo 14 bis de la Constitución Nacional y varios pactos internacionales y varias jurisprudencias de la Corte Suprema. O sea, esto va a ser un problema. Pero bueno, el artículo 2 dice que depende de tu porcentaje de haber previsional, vas a tener que aportar una cantidad de ingresos y te va a venir directamente en el recibo de haberes. Es decir, si cobras 1.100.000 pesos, el mes que viene vas a cobrar 22.000 pesos menos, corta. Y bueno, de ahí para arriba va aumentando el porcentaje que aportás en función de qué tan alta es tu jubilación. Por eso se dice que es progresiva. Lo cierto es que es progresivo en un marco de regresividad, porque te están metiendo directamente la mano en el bolsillo y a partir de ahí sí, el que más gana, más paga. Pero bueno, el que gana tampoco, no mucho, también paga. O sea, eso es una cuestión. Y bueno, ¿y por cuánto se hace este aporte solidario, para mí confiscatorio? Mientras dure la emergencia. ¿Y cuánto dura la emergencia? A voluntad del gobernador. Son 2 años. Y a sola firma del gobernador se va 1 año más. Bueno, si no se maneja con cintura política del gobierno, tiene toda la rifa para que se judicialice y se considere un aporte confiscatorio y regresivo. Y bueno, ¿cuánto va el aporte? Va del 2% al 6% de sus haberes. Así que el mes que viene van a encontrar quienes ganen 1.100.000 pesos de jubilación, un descuento directo que le hace el gobierno provincial. Y a partir de ahora, todos los que se jubilen. Bueno, y ahora vamos a otra. Sube el aporte de todos los activos. O sea, no solo se mete sobre los pasivos con este aporte solidario, sino también que se mete sobre los activos, es decir, sobre los trabajadores. Incluso sobre quienes cobran la mínima, por lo cual esto de que es progresiva es una falacia, porque los que cobran la mínima, a partir del mes que viene van a aportar más a la caja. Van a aportar entre 1 y 2 puntos, es decir, que antes aportaban 14%, bueno, van a aportar 15 o 16. Estoy hablando de salario de 480.000 pesos, tampoco estoy hablando de salario de riqueza. Bueno, lo cierto es que después, cuanto más ganás, más aportás. Entonces, esa es la bandera que dice es progresivo. No, lo cierto es que se mete sobre las jubilaciones mínimas y también afecta a las máximas y va en proporcionalidad. Por lo cual, el mes que viene también van a cobrar menos los activos. O sea, ya 2 tocadas en el bolsillo. Por otro lado, quizás una parte de lo bueno, le da un tope a las jubilaciones máximas, las cuales serán equivalentes a 20 jubilaciones mínimas como tope. Es decir, el tope de la jubilación a partir de ahora van a ser 7 millones de pesos. Muy poca gente accede a esas jubilaciones, por lo cual es muy grupo chiquito el impacto, pero bueno, está. Y finalmente, elimina el 82% móvil. Más allá de las falacias que se diga, lo cierto es que se elimina. Si ganas arriba de 1 millón de pesos, empezás a jubilarte por menos porcentaje y menos movilidad. Y lo que sí, si ganas la mínima, te jubilás con el 85% móvil. Es decir, se aumenta tu posibilidad de jubilarte por un poquito más si cobrás la mínima, que es la minoría, pero si cobrás arriba de 1 millón, ya empieza a caer tu 82% móvil. Y ahora saludan a la actualización automática de haberes, que se va.
porque el aumento sobre los activos, es decir, antes aumentaba, vos trabajabas en la provincia, te aumentaban directamente, pasaba el pasivo. O sea, te aumentaban la jubilación en concordancia con lo que te aumentaban el salario. Ahora no. Ahora directamente aumentan el salario del trabajador activo y el pasivo espera 60 días en un contexto donde la inflación está 4 puntos mensuales, o sea, te comen 8 puntos de la jubilación y listo, ya está, se terminó. Y finalmente, para el cierre, no sube la edad jubilatoria, que esto para mí es el escándalo más grande, sino que dice que va a discrecionalidad del gobernador. Y escuche lo que dice el abogado Peralta, diputado provincial, en relación a esto. Hubiese preferido que sean más honestos, se pongan los pantalones y las polleras y digan, bueno, vamos a subir la edad jubilatoria. No, resulta que lo que vamos a hacer es darle una delegación de facultades que son propias de la legislatura al gobernador, convirtiéndolo en una especie de monarca con la suma del poder público también para legislar, y que si al presidente Milei se le ocurre subir la edad jubilatoria durante el marco de la emergencia, el gobernador lo puede hacer. Y nosotros como legislatura quedamos pintados. Hay dos formas de ajustar, de llevar a cabo un ajuste. La primera es haciendo un aumento de las contribuciones y una disminución de los beneficios. La segunda es subir la edad jubilatoria. ¿Saben lo que va a hacer el gobernador? Las dos. Va a bajar los beneficios, aumentar las contribuciones y subir la edad jubilatoria. ¿Por qué? Porque no se animaron a plantear en el proyecto con total sinceridad que querían subir la edad de los jubilados. Bueno, y esto como el cierre, lo que dice Peralta es básicamente afirma del gobernador, si Nación mueve la edad jubilatoria la puede firmar, no Sí. pasa por la legislatura, nada. Y además tiene una técnica legislativa incorrecta la ley, porque dice una normativa. ¿Qué es una normativa? Un decreto de Milei, una ley sancionada por el Congreso. Sí, No, no especifica. no especifica, así que afirma de Milei se aumenta la edad jubilatoria, afirma de Puyaro también. Así que de ahí quedó, yo lo voy a cerrar acá porque andamos sin tiempo, pero hay una cuestión interesante que deja el debate, que coinciden Pablo Olivero y Galassi en ponerse a laburar sobre algo que se fue perdiendo en la provincia de Santa Fe, que es el impuesto inmobiliario, que hoy representa el 4% de los recursos económicos, y en algún momento fue el 30%. Entonces, ¿cómo resolver el déficit de la caja? Y aumenten impuestos, muchachos, sobre los que más tienen. No es tan difícil. Bueno, más claro, échele agua. Gran informe de Constanza Estepa sobre la reforma previsional. Muchos mensajes.